Una niña que vive con su padre se niega a sentarse en el colegio. La maestra nota un detalle y llama al 112 entre lágrimas. Antes de sumergirnos en esta historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber de ti. Ahora, comencemos. Por tercera mañana consecutiva, Lucía Navarro, de 6 años, permanecía inmóvil junto a su pupitre en el aula de primero de primaria de la señora Margarita Delgado en el CEIP Ribera del Guadalquivir en Sevilla. Mientras otros 23 niños se acomodaban en sus asientos para la lectura matutina, Lucía seguía de pie, sus pequeñas manos aferradas al borde del pupitre, lágrimas silenciosas corriendo por sus pálidas mejillas. Margarita Delgado llevaba 30 años enseñando. Había visto innumerables casos de nervios de primer curso, ansiedad por separación y terquedad infantil. Pero esto era diferente. Esto no era rebeldía. Esto era miedo. Lucía, cariño, dijo Margarita suavemente, arrodillándose junto al pupitre de la niña. ¿Puedes contarle a la señora Delgado qué te pasa? ¿Por qué no quieres sentarte? Los labios de Lucía temblaron, pero no salió ninguna palabra. Simplemente negó con la cabeza, con los ojos fijos en la silla vacía como si pudiera hacerle daño. Los otros profesores lo habían ignorado. Solo está siendo difícil, había dicho la directora ayer. Ignora el comportamiento y dejará de buscar atención. Pero Margarita no podía ignorar la mirada vacía en los ojos de Lucía, ni la forma en que la niña se encogía ligeramente cada vez que alguien se movía demasiado rápido cerca de ella. Durante el recreo, mientras otros niños jugaban al pilla-pilla y trepaban por el parque de juegos, Lucía estaba sola junto a la valla, mirando al suelo. Su ropa estaba limpia pero gastada, un vestido amarillo desteñido que colgaba suelto sobre su delgado cuerpo, claramente demasiado grande para ella. El dobladillo estaba deshilachado y Margarita notó algo extraño. Pequeños trozos de alambre asomando por las costuras, como si alguien hubiera intentado repararlo con materiales que no correspondían. «Hola, Lucía». Margarita se acercó lentamente, con cuidado de no asustarla. «¿Te gustaría ayudarme a regar las plantas del aula? Me vendría bien una ayudante». Lucía levantó la vista y por un momento, un destello de luz apareció en sus tristes ojos. Asintió en silencio. Mientras caminaban juntas de vuelta al interior, Margarita notó la forma de caminar de Lucía. Caminaba rígida, con cuidado, como si cada paso requiriera pensamiento. La mayoría de los niños de 6 años saltaban y brincaban. Lucía se movía como alguien mucho mayor, alguien con dolor. A las 3, los padres comenzaron a llegar para recoger a los niños. Margarita observó cómo un hombre delgado de unos 30 y tantos años se acercaba a la puerta del aula. Alejandro Navarro tenía ojos cansados y una barba descuidada, pero cuando Lucía lo vio, corrió hacia él con genuino afecto. «Papi», llamó, su voz finalmente rompiendo el silencio del día. Alejandro la levantó en brazos, abrazándola fuerte. «Hola, mi niña, ¿qué tal el cole hoy?» Margarita observó su interacción cuidadosamente. Había amor real allí. Podía verlo en la forma en que sostenía a su hija, en la dulzura de su voz, pero también notó sus manos temblando ligeramente, la ropa arrugada que parecía haber dormido con ella puesta, y la forma en que sus ojos se movían nerviosamente, sin fijarse en nada. «Señor Navarro». Margarita se acercó con una cálida sonrisa. «Soy la señora Delgado, la maestra de Lucía. ¿Podríamos hablar un momento?» El cuerpo de Alejandro se tensó inmediatamente. «¿Pasa algo? ¿Lucía ha hecho algo malo?» «No, nada de eso», le aseguró Margarita rápidamente. «Solo quería hacer un seguimiento. Lucía parece estar teniendo algunas dificultades para adaptarse a la rutina del aula. Ha estado reacia a sentarse durante las clases. Me preguntaba si quizás algo en casa podría estar molestándola». El rostro de Alejandro se sonrojó. «Es que ella solo está adaptándose. Los dos estamos adaptándonos. Ha sido difícil desde...» Se calló, cambiando el peso de Lucía en sus brazos. «Hablaré con ella. No volverá a pasar». «Señor Navarro, no estoy enfadada con ella», dijo Margarita suavemente. «Estoy preocupada. Si hay algo que el colegio pueda hacer para ayudar». «Estamos bien», la interrumpió Alejandro, su voz repentinamente cortante. Luego, controlándose, se suavizó. «Gracias por preocuparse, señora Delgado». «¿De verdad? Pero nos las arreglamos perfectamente bien solos». Se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia el aparcamiento. Los pequeños brazos de Lucía rodeaban su cuello. Margarita se quedó en la puerta viéndolos marchar. Algo en su interior se retorció.
Ese instinto desarrollado durante 3 décadas trabajando con niños. El que rara vez la llevaba por mal camino. Algo estaba muy mal en el hogar de los Navarro. Esa noche, Margarita se sentó en la mesa de su cocina, incapaz de quitarse de la cabeza la imagen del rostro aterrorizado de Lucía cuando le pidieron que se sentara. Sacó su teléfono y abrió su aplicación de notas escribiendo: Lucía Navarro, 6 años, se niega a sentarse. Ropa gastada con reparaciones de alambre. Delgada retraída, padre nervioso defensivo. Se quedó mirando las palabras y luego tomó una decisión que lo cambiaría todo. Descubriría lo que le estaba pasando a Lucía Navarro. Aunque significara saltarse las reglas, aunque significara estar sola contra un sistema que prefería mirar hacia otro lado. Porque Margarita había aprendido hace mucho que a veces lo más peligroso que puedes hacer con un niño en problemas es no hacer nada en absoluto. Y la pequeña Lucía estaba en problemas. Margarita podía sentirlo en sus huesos. La pregunta era, ¿descubriría la verdad a tiempo? Margarita llegó al colegio temprano el lunes por la mañana con un plan. Lo abordaría con cuidado, profesionalmente. Quizás estaba exagerando. Quizás Lucía simplemente tenía ansiedad por separación o estaba pasando por una fase. Pero tenía que asegurarse. Su primera parada fue el despacho del doctor Ramón García. El psicólogo escolar era un hombre amable de unos 50 años que había visto a cientos de niños a lo largo de su carrera. Ramón, ¿tienes un minuto? Margarita llamó suavemente a su puerta abierta. El doctor García levantó la vista de sus papeles y sonrió. Por supuesto, Margarita, ¿qué te preocupa? Ella explicó la situación de Lucía, la negativa a sentarse, el comportamiento retraído, el nerviosismo del padre. El doctor García escuchó pensativamente, asintiendo ocasionalmente. Suena como problemas clásicos de adaptación, dijo finalmente. Primero de primaria puede ser abrumador para algunos niños, especialmente si ha habido cambios recientes en casa. Mi consejo, dale tiempo y espacio. No hagas un gran problema del tema de sentarse. Si llamamos demasiado la atención sobre el comportamiento, corremos el riesgo de reforzarlo. Margarita sintió una oleada de frustración pero mantuvo su voz calmada. Pero Ramón, han pasado 3 días y hay algo en sus ojos. Margarita, la interrumpió el doctor García suavemente. Sé que te preocupas profundamente por tus alumnos. Eso es lo que te hace una excelente maestra. Pero a veces tenemos que confiar en que los niños superarán sus dificultades con paciencia y rutina. Démosle otra semana antes de escalar nuestras preocupaciones. Margarita salió de su despacho sintiéndose ignorada pero no disuadida. Esa tarde, durante su hora de almuerzo, llamó al número que aparecía en el formulario de contacto de emergencia de Lucía. Alejandro contestó al cuarto tono. Hola, señor Navarro. Soy la señora Delgado del CEIP Rivera del Guadalquivir. Espero no llamar en mal momento. Hubo una pausa. No, yo. ¿Qué pasa? ¿Lucía está bien? Está bien, le aseguró Margarita rápidamente. Solo quería hacer un seguimiento de nuestra conversación del viernes. ¿Lucía ha mencionado algo sobre el colegio? ¿Sobre su aula? Realmente no habla mucho del colegio, dijo Alejandro, su voz tensa. Siempre ha sido callada. Mire, señora Delgado, agradezco su preocupación, pero Lucía solo es tímida. Se abrirá cuando esté lista. Señor Navarro, no estoy tratando de entrometerme, pero como su maestra, siento que es importante entender si algo podría estar molestándola. A veces los niños actúan cuando están incómodos o... Mi hija está bien. La voz de Alejandro se volvió fría. Y le agradecería que se concentrara en enseñarle a leer en lugar de psicoanalizar nuestra situación familiar. Nos las arreglamos perfectamente bien sin interferencias. La línea se cortó. Margarita se quedó mirando su teléfono, con el corazón acelerado. Esa respuesta no era solo defensiva, era asustada. ¿Qué temía tanto Alejandro Navarro que ella pudiera descubrir? A la mañana siguiente, Lucía llegó al colegio con un papel de cuaderno doblado prendido a su mochila. Margarita lo desprendió con cuidado y leyó. Estimada señora Delgado, me disculpo por el comportamiento difícil de mi hija. Puede ser desafiante a veces. Estoy trabajando con ella en casa para que siga instrucciones. Gracias por su paciencia. Alejandro Navarro. La letra era temblorosa, apresurada, casi desesperada. Margarita dobló la nota y la guardó en el cajón de su escritorio, añadiéndola a su creciente expediente. Durante la clase de arte esa tarde, Margarita dio a los alumnos una tarea. Dibujad vuestra habitación favorita de vuestra casa.
Los niños inmediatamente comenzaron a crear coloridos dormitorios llenos de juguetes, cocinas brillantes con familias comiendo juntas, salones con televisiones y sofás cómodos. Pero cuando Margarita pasó junto al pupitre de Lucía, se quedó helada. Lucía había dibujado un pequeño rectángulo con crayón negro sólido. No había ventanas, ni muebles, ni detalles, solo una caja oscura ocupando solo una pequeña esquina del papel. El resto de la página era espacio blanco vacío. Lucía, cariño, Margarita se arrodilló junto a ella. ¿Puedes contarme sobre tu dibujo? Lucía levantó la vista con esos ojos tristes y vacíos. «Es donde duermo», susurró. «¿Tu dormitorio?», preguntó Margarita suavemente. Lucía negó lentamente con la cabeza. «Solo donde duermo». Un escalofrío recorrió la espalda de Margarita. «¿Está oscuro ahí?». «A veces. Papi dice que me conseguirá una lámpara, pero se le olvida». Margarita puso una mano suave sobre el hombro de Lucía. «¿Qué más hay en tu habitación, cariño? ¿Tienes juguetes?». «Peluches. Tengo al señor Bigotes. Es mi conejito. Es viejo, pero me hace compañía cuando hace frío». «¿Cuándo hace frío?». Las alarmas de Margarita sonaban más fuerte ahora. «¿Tu habitación está fría a menudo?». Pero Lucía ya se había retirado de nuevo al silencio, coloreando más negro sobre su ya oscuro dibujo. Esa noche, Margarita tomó una decisión. El sistema escolar le decía que esperara. El psicólogo le decía que no exagerara. Alejandro le decía que se ocupara de sus propios asuntos. Pero Lucía le estaba diciendo en su silencio, en sus dibujos, en su miedo que algo estaba desesperadamente mal. Margarita cogió las llaves de su coche. Iba a pasar con el coche por la casa de los Navarros solo para ver el exterior, solo para hacerse una idea del entorno de Lucía. No estaba rompiendo ninguna regla. Solo estaba comprobando. Pero a la mañana siguiente, cuando Lucía entró en el aula, Margarita notó algo que le heló la sangre. En la espalda del vestido amarillo desteñido de Lucía, había una mancha oscura, marrón rojiza, del tamaño de una moneda. Parecía vieja, incrustada en la tela. Parecía óxido o sangre seca. Lucía se sentó con cuidado en su pupitre por primera vez en toda la semana, haciendo una ligera mueca al hacerlo, y Margarita supo con absoluta certeza que se le estaba acabando el tiempo. Margarita encontró a Rosa Méndez, la conserje del colegio, durante el descanso de la mañana. Rosa era una mujer sabia de unos 50 años que había trabajado en el CEIP Ribera del Guadalquivir durante 20 años y había visto más de lo que la mayoría de la gente imaginaba. «Rosa, ¿puedo enseñarte algo?». Margarita apartó a Rosa del ajetreado pasillo. Le mostró una foto que había tomado discretamente de la mancha en el vestido de Lucía. Rosa entrecerró los ojos mirando la imagen, su expresión volviéndose seria. «Eso parece óxido, señora Delgado. O quizás sangre vieja que ha sido lavada muchas veces. ¿Por qué esta niña lleva ropa con manchas así?». «Eso es lo que estoy tratando de averiguar», dijo Margarita en voz baja. Rosa miró hacia el aula donde Lucía estaba sentada sola en su pupitre durante el recreo mientras los otros niños jugaban fuera. «He visto esa mirada antes», dijo Rosa suavemente. «Mi sobrina la tenía cuando era pequeña. Algo no estaba bien en su casa tampoco. Estás haciendo lo correcto prestando atención». Margarita pasó su hora de almuerzo investigando. Llamó a la oficina del distrito y usando sus credenciales de maestra pudo acceder a algunos registros básicos de verificación de empleo de los padres. Lo que descubrió la perturbó profundamente. Alejandro Navarro había trabajado en 3 lugares diferentes en el último año: un almacén, un supermercado y una empresa de reparto. Ninguno de los puestos duró más de 3 meses. El patrón sugería a alguien que no podía mantener un empleo estable, alguien luchando con algo significativo. Pero esa tarde, algo sucedió que llevó la preocupación de Margarita al límite. Durante el almuerzo, Margarita observó a Lucía cuidadosamente. Cuando la auxiliar de comedor le entregó a Lucía su bandeja, los ojos de la niña se abrieron como platos. Cogió el tenedor y comenzó a comer con una intensidad que alarmó a Margarita. Lucía no solo tenía hambre. Estaba desesperada, metiéndose comida en la boca como si no supiera cuándo llegaría su próxima comida. Cuando otro estudiante accidentalmente volcó su zumo de brick cerca de Lucía, la niña saltó hacia atrás tan violentamente que se cayó de la silla, alejándose del derrame con pánico en los ojos. «Lucía, cariño, está bien». La auxiliar de comedor corrió hacia ella. «Solo es zumo, cariño. Nadie está enfadado». Pero Lucía estaba temblando, acurrucada contra la pared,
respirando rápidamente. Margarita se apresuró y se arrodilló lentamente, hablando con la voz más calmada que pudo. Lucía, estás a salvo. Solo fue un accidente. ¿Puedes mirarme? Margarita extendió su mano. Toma mi mano si quieres. Lentamente, la respiración de Lucía se calmó. Tomó la mano de Margarita, y Margarita la ayudó a levantarse. Al hacerlo, notó algo que había visto antes, pero no había entendido. La ropa de Lucía olía ligeramente a moho, un olor a humedad que sugería que había sido guardada en condiciones húmedas o no se estaba lavando correctamente. Esa noche, Margarita tomó la difícil decisión de solicitar una reunión oficial. La programó a través del despacho de la directora Prieto, una conferencia de padres y profesores con Alejandro Navarro con la directora presente. 2 días después, Alejandro llegó al colegio luciendo aún más cansado que antes. Su ropa estaba arrugada y no paraba de mirar su teléfono nerviosamente. Señor Navarro, gracias por venir. La directora Prieto comenzó profesionalmente. Le hemos pedido que venga porque tenemos algunas preocupaciones sobre la adaptación de Lucía a primero de primaria. La señora Delgado ha observado algunos comportamientos que nos gustaría discutir. Margarita observó cómo la mandíbula de Alejandro se tensaba. ¿Qué comportamientos? Lucía ha faltado varios días al colegio recientemente, dijo Margarita suavemente. Y cuando está aquí, parece retraída. Ha estado teniendo dificultades para sentarse durante las clases, y parece estar bajo cierto estrés. Tiene 6 años, dijo Alejandro a la defensiva. Los niños se ponen nerviosos. Los niños tienen días malos. Por supuesto que sí, estuvo de acuerdo la directora Prieto. No estamos sugiriendo lo contrario. Simplemente queremos asegurarnos de que Lucía tenga el apoyo que necesita tanto en el colegio como en casa. ¿Hay algo que debamos saber? ¿Algún cambio en su situación familiar? Las manos de Alejandro se cerraron en puño sobre su regazo. Mi mujer nos dejó hace 2 años, estoy criando a Lucía solo. Trabajo cuando puedo encontrar trabajo. Lo hacemos lo mejor que podemos. ¿Es eso lo que querían oír? Señor Navarro, dijo Margarita suavemente. Nadie le está juzgando. La paternidad en solitario es increíblemente difícil, pero Lucía parece estar luchando con algo específico. ¿Ha notado algo inusual en su comportamiento en casa? Nunca me dijo nada sobre no querer sentarse, dijo Alejandro, su voz quebrándose ligeramente. Nunca dijo que algo estuviera mal. Si algo la estuviera molestando, ¿no me lo diría? La vulnerabilidad en su voz hizo que Margarita se detuviera. Este no era un hombre siendo deliberadamente difícil. Este era un hombre que parecía genuinamente confundido y abrumado. La reunión terminó con vagas promesas de mantenerse en comunicación y monitorear la situación. Pero más tarde esa semana, durante la clase de educación física, todo cambió. Los niños estaban jugando a un simple juego de pilla-pilla cuando Lucía de repente dejó de correr. Se tambaleó ligeramente, luego se desplomó en el suelo. Lucía. El profesor de educación física corrió hacia ella. En cuestión de minutos, Lucía estaba en la enfermería. Carolina Jiménez, la enfermera del colegio, tomó sus signos vitales con creciente preocupación. Está deshidratada, le dijo Carolina a Margarita en voz baja. Y su nivel de azúcar en sangre es muy bajo. ¿Cuándo comió por última vez? Almorzó, dijo Margarita. Hace unas 2 horas. Este nivel de deshidratación no ocurre en 2 horas, dijo Carolina sombríamente. Esto es crónico. Esta niña no está recibiendo suficiente comida ni agua en casa. Alejandro llegó en 30 minutos, entrando apresuradamente en la enfermería con pánico en los ojos. ¿Está bien? ¿Qué ha pasado? Su hija se desmayó debido a la deshidratación y el bajo nivel de azúcar en sangre, dijo Carolina profesionalmente. Señor Navarro, ¿Lucía come regularmente en casa? Por supuesto que sí, la voz de Alejandro se elevó. Yo alimento a mi hija. ¿Qué está insinuando? Nadie está insinuando nada, dijo Carolina con calma. Simplemente estoy diciendo lo que su cuerpo nos está contando. Alejandro tomó a Lucía en sus brazos. Ella estaba despierta ahora, pero aturdida, y se dirigió hacia la puerta. Me la llevo a casa, y no me gusta que me traten como si estuviera haciendo algo mal cuando estoy haciendo todo lo que puedo. Mientras se iban, Margarita notó algo que le cortó la respiración. Cuando Alejandro acomodó a Lucía en sus brazos, el cuello de su vestido se tiró ligeramente, y Margarita lo vio claramente esta vez. Un delgado trozo de alambre, como el que se usa para manualidades o reparaciones,
asomando por la costura interior de la tela. Se apresuró hacia ellos. Señor Navarro, espere. El vestido de Lucía está roto. Hay un alambre asomando. Podría hacerse daño. Alejandro miró hacia el vestido, su rostro enrojeciendo de vergüenza. Yo lo arreglé. Se rasgó y no tenía. Lo arreglé lo mejor que pude. Antes de que Margarita pudiera responder, él se había ido, llevando a Lucía rápidamente hacia el aparcamiento. Margarita se quedó en el pasillo, su mente acelerada, alambre en la ropa, deshidratación, miedo a sentarse, dibujos oscuros, un padre que parecía cariñoso pero abrumado y a la defensiva. ¿Qué estaba pasando en esa casa? ¿Y por qué cada respuesta llevaba a preguntas más inquietantes? Margarita no podía dejar de pensar en ese alambre en el vestido de Lucía. ¿Por qué alguien repararía ropa con alambre de manualidades? No tenía sentido. A menos que quien estuviera haciendo las reparaciones no tuviera los materiales adecuados o no pudiera pensar con suficiente claridad para darse cuenta de que el alambre no era seguro. Esa noche, Margarita condujo hasta la biblioteca pública y pasó 2 horas investigando. Escribió palabras clave en el ordenador de búsqueda. Veteranos luchando después del servicio. Depresión en padres solteros. Signos de crisis de salud mental. Lo que encontró pintaba un cuadro preocupante. Los veteranos que regresaban del servicio a menudo enfrentaban batallas invisibles. Estrés postraumático, depresión severa, dificultad para mantener un empleo. Muchos se aislaban por vergüenza, rechazando ayuda hasta que sus vidas se derrumbaban completamente, y sus hijos sufrían en silencio junto a ellos. El perfil coincidía perfectamente con Alejandro Navarro. Cuando Lucía regresó al colegio la semana siguiente, el corazón de Margarita se hundió. La pequeña había perdido peso. Su ya delgado cuerpo ahora parecía frágil. Ojeras oscuras rodeaban sus ojos y una tos persistente resonaba en su pecho. Durante el tiempo de lectura silenciosa, Lucía se sentó en su pupitre, aunque todavía se movía incómodamente cada pocos minutos, y susurró algo que heló la sangre de Margarita. Señora Delgado. La pequeña voz de Lucía era apenas audible. ¿Sabe cómo hacer que alguien deje de estar triste? Margarita se arrodilló junto a su pupitre. ¿Qué quieres decir, cariño? Papi a veces no se levanta de la cama. Dice que su cabeza está demasiado ruidosa. Y por la noche, le grita a gente que no está ahí. Margarita sintió que se le cerraba la garganta. ¿Eso te asusta, Lucía? Lucía asintió lentamente. A veces me escondo en mi habitación hasta que vuelve a estar todo en silencio. Margarita supo que no podía esperar más. Esa tarde, llamó a servicios sociales y pidió hablar con alguien sobre una preocupación de bienestar infantil. La transfirieron 3 veces antes de llegar a Vicente Carrasco, un trabajador social que sonaba agotado antes de que la conversación siquiera comenzara. Señora, ¿cuál es la naturaleza de su preocupación? Preguntó Vicente. Margarita explicó todo. La negativa a sentarse, la deshidratación, el alambre en la ropa, los signos de un padre en crisis de salud mental, la declaración de Lucía sobre su padre gritándole a gente que no estaba ahí. Vicente guardó silencio por un largo momento. ¿La niña está en peligro físico inmediato? ¿Ha sido dañada? Está crónicamente deshidratada, con bajo peso, y claramente asustada. ¿Pero alguien le ha hecho daño directamente? ¿Hay heridas, amenazas? No que pueda confirmar visualmente, pero... Señora Delgado, interrumpió Vicente, su voz cargada de fatiga. Tengo 47 casos activos ahora mismo. 12 de ellos involucran niños que han sido dañados directamente. Entiendo que está preocupada, pero lo que describe suena como un padre soltero luchando, lo cual no es un crimen. A menos que tenga evidencia de peligro inmediato, no puedo priorizar este caso. Entonces, esperamos hasta que algo terrible suceda. Margarita sintió la ira creciendo en su pecho. Trabajamos dentro del sistema, dijo Vicente. Si reúne más evidencia concreta, documentación, fotografías, informes médicos, llámeme de vuelta. Pero ahora mismo, no tengo fundamentos para intervenir. La llamada terminó, dejando a Margarita frustrada y asustada. Esa tarde, Rosa encontró a Margarita en su aula después del horario escolar, mirando fijamente el pupitre vacío de Lucía. Señora Delgado, necesito contarle algo, dijo Rosa en voz baja. Anoche, me fui tarde después de limpiar. Vi al señor Navarro sentado en su coche en el aparcamiento casi a las 11 de la noche. Estaba solo, pero estaba hablando, discutiendo con alguien, pero no había nadie más en el coche. Margarita levantó la vista bruscamente.
¿Estás segura? Completamente. Estaba gesticulando, elevando la voz. Parecía que estaba teniendo una conversación completa con alguien que no estaba ahí. Rosa hizo una pausa. Mi hermano pasó por algo similar después de volver del extranjero. Necesitaba ayuda, pero era demasiado orgulloso para pedirla. Para cuando nos dimos cuenta de lo mal que estaba. No necesitó terminar la frase. Margarita tomó una decisión en ese momento. El sistema escolar se movía demasiado lento. Servicios sociales tenía demasiados casos. Alejandro estaba en espiral, incapaz de reconocer su propio deterioro. Y Lucía estaba atrapada en medio, cada día más delgada, más enferma, más asustada. Alguien tenía que actuar. Y si el sistema no ayudaba, Margarita tendría que encontrar otra manera. Aunque significara salirse de las reglas, aunque significara arriesgar su carrera. Porque cada día que pasaba, Lucía se desvanecía un poco más. Y Margarita se negaba a quedarse de brazos cruzados viendo a otra niña desaparecer en las grietas de un sistema roto. Sacó su teléfono y abrió su aplicación de notas, comenzando a documentar todo con fechas, horas y detalles. Fotografió los dibujos de Lucía. Guardó la nota de Alejandro. Registró cada observación. Estaba construyendo un caso que nadie pudiera ignorar. Pero la pregunta que la atormentaba era simple y aterradora. ¿Terminaría a tiempo? Margarita cambió su enfoque. En lugar de luchar contra el sistema, se concentraría en lo único que podía controlar, construir confianza con Lucía y documentar todo lo que observaba. Comenzó a pasar tiempo extra con Lucía durante el almuerzo y el recreo. He traído demasiados aperitivos hoy, decía Margarita casualmente, ofreciendo barritas de cereales y fruta. ¿Me ayudarías a terminarlos? Lucía siempre aceptaba agradecida, comiendo con la misma hambre desesperada que Margarita había notado antes. Una tarde lluviosa, Margarita le enseñó a Lucía cómo doblar animales de origami. Los ojos de la pequeña se iluminaron por primera vez en semanas mientras creaba pájaros de papel, gatos y mariposas. «Estos son preciosos, Lucía», dijo Margarita cálidamente. «Eres una artista natural». Lucía sonrió tímidamente. «¿Puedo hacer uno para mi papi para que se sienta mejor?» «Por supuesto, cariño. Creo que eso le haría muy feliz». Durante los días siguientes, Lucía se abrió en pequeños fragmentos. Durante sus sesiones de origami, mencionó cosas que hicieron que la documentación de Margarita creciera más detallada y más preocupante. «Mi habitación se pone muy fría por la noche», dijo Lucía una tarde, doblando cuidadosamente una grulla de papel. «A veces me pongo el abrigo grande de papi para mantenerme caliente». «¿No funciona la calefacción?», preguntó Margarita suavemente. Lucía se encogió de hombros. «Papi dice que lo arreglará, pero se le olvidan muchas cosas ahora». Otro día, mientras dibujaba durante la clase de arte, Lucía creó algo que revolvió el estómago de Margarita. Dibujó lo que parecía ser una cama, pero con líneas dentadas saliendo de ella. Formas puntiagudas afiladas que parecían casi como dientes. «¿Qué es esta parte, Lucía?» Margarita señaló las líneas dentadas. «Es mi cama», dijo Lucía con naturalidad. «A veces muerde cuando me muevo mal». «¿Muerde?» Margarita mantuvo su voz calmada a pesar de su alarma. «Me hace daño en la espalda, así que intento dormir muy quieta». Margarita fotografió el dibujo inmediatamente después de clase, añadiéndolo a su creciente expediente. La revelación más perturbadora llegó un jueves por la tarde. Lucía estaba ayudando a Margarita a regar las plantas del aula cuando dijo en voz baja: «Nuestra casa es rara por dentro». «¿Rara cómo?», preguntó Margarita. «Hay montones por todas partes, como montañas de cosas. Papi dice que lo va a organizar, pero los montones solo se hacen más grandes. A veces oigo ruidos en las paredes por la noche, sonidos de arañazos». Margarita sintió que sus manos se enfriaban. Acumulación compulsiva, montones hasta el techo, sonidos de arañazos que podrían ser roedores, una niña durmiendo en condiciones frías en una cama que la mordía. El cuadro se volvía más claro y más horrible. El viernes, Lucía le dio a Margarita un pájaro de origami que había hecho, una pequeña grulla de papel amarillo. Cuando Margarita lo desdobló suavemente para aplanarlo y guardarlo, descubrió algo que le trajo lágrimas a los ojos. Escrito con crayón en la incierta letra de Lucía había 3 simples palabras. «Ayuda papi triste». Margarita sostuvo el papel, sus manos temblando. Lucía no estaba pidiendo ayuda para ella misma. Estaba pidiendo ayuda para su padre.
Una niña de 6 años sufriendo en silencio, más preocupada por su padre que por su propia seguridad. Esa misma semana, Margarita notó algo más que confirmó sus peores sospechas. Lucía llevaba el mismo vestido amarillo desteñido todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, el mismo vestido. No era que Alejandro fuera negligente con la colada. Lucía literalmente no tenía otra ropa, y el vestido se estaba cayendo a pedazos por las costuras. Más alambre apareciendo donde debería haber tela cosida. El viernes por la tarde, mientras Lucía esperaba a que la recogieran, Margarita se arrodilló junto a ella. Lucía, cariño, quiero que sepas algo muy importante. Eres una niña valiente y maravillosa. Y si alguna vez necesitas ayuda, cualquier tipo de ayuda, siempre puedes decírmelo, ¿vale? Lucía la miró con esos ojos viejos y tristes. ¿Puedes ayudar a mi papi a dejar de estar triste? Voy a intentarlo, cariño, susurró Margarita. Te prometo que voy a intentarlo. Esa noche, Margarita extendió toda su documentación sobre la mesa de su cocina. Fotos, dibujos, notas, el mensaje de origami. Llamó a Vicente Carrasco de nuevo. Tengo documentación ahora, dijo firmemente. Fotos, declaraciones, evidencia de condiciones de vida peligrosas, una niña pidiendo ayuda. Vicente suspiró. Envíemelo todo. Lo revisaré. Pero señora Delgado, necesito que entienda que incluso con todo esto, la intervención es complicada. No podemos simplemente sacar a una niña de un hogar sin... Está durmiendo en algo que la está lastimando, interrumpió Margarita. Tiene frío, hambre y está aterrorizada. ¿Cuánto más necesita? Envíeme el expediente, dijo Vicente finalmente. Veré qué puedo hacer. Margarita colgó y miró el pájaro de origami de Lucía sobre su mesa. El tiempo se estaba acabando. Podía sentirlo. Margarita esperó ansiosamente la respuesta de Vicente Carrasco. Pasaron 3 días. Finalmente, él llamó. Señora Delgado, revisé su documentación. Su voz era cuidadosa, medida. Sugiere condiciones preocupantes, pero no es suficiente para una retirada de emergencia. Lo que ha descrito indica posible negligencia, lo cual requiere un proceso diferente. ¿Posible negligencia? Margarita sintió su frustración desbordándose. Una niña está sufriendo. Entiendo su preocupación, interrumpió Vicente. Pero sin evidencia de peligro físico inmediato o daño directo, un juez no autorizará una intervención de emergencia. Necesitamos seguir el protocolo. Estoy programando una visita de bienestar al hogar para la semana que viene. ¿La semana que viene? La voz de Margarita se elevó. ¿Qué pasa con Lucía hasta entonces? El padre tiene la custodia legal. Nuestras manos están atadas hasta que podamos demostrar que el hogar es inseguro. Margarita colgó, sintiéndose derrotada. Protocolo, procedimientos, sistemas. Mientras tanto, una pequeña estaba viviendo en condiciones que se deterioraban cada día. Necesitaba aliados que no se escondieran detrás de la burocracia. Carolina Jiménez, la enfermera del colegio, fue la primera. He estado documentando los problemas de salud de Lucía, dijo Carolina cuando Margarita se acercó a ella. La deshidratación, la pérdida de peso, la tos que no desaparece. Testificaré lo que necesite. El padre Francisco Ortega fue el segundo. Margarita visitó la iglesia de Santa María ese domingo y encontró al anciano sacerdote después de misa. Padre, necesito su ayuda con una familia en problemas. El padre Ortega escuchó atentamente mientras Margarita explicaba sobre Alejandro y Lucía Navarro. Su rostro curtido se volvió sombrío. Conozco a Alejandro, dijo en voz baja. Buen hombre. Venía a los servicios regularmente después de que su mujer se fue. Pero hace unos 6 meses, dejó de venir. Lo visité una vez, pero no me dejó pasar de la puerta principal. Dijo que estaba manejando las cosas. El sacerdote sacudió la cabeza con tristeza. Debería haber insistido más. No es demasiado tarde, dijo Margarita. Me ayudará. El padre Ortega asintió. ¿Qué necesita? Estar preparado para hablar en su nombre si es necesario. Y rece, padre. Rece para que no sea demasiado tarde. El lunes por la mañana trajo el peor miedo de Margarita. El pupitre de Lucía estaba vacío. Martes, todavía vacío. Miércoles. Sin Lucía. Margarita llamó a la casa de los Navarro repetidamente. Sin respuesta.
Pasó con el coche por la casa después del colegio. Todas las cortinas estaban corridas. Sin señales de vida. El jueves, Margarita estaba preparando su aula para el día cuando sonó su teléfono. Número desconocido. Hola. Una voz de mujer, baja y nerviosa. ¿Es usted la maestra que pregunta por la niña de los Navarro? El corazón de Margarita se aceleró. Sí, ¿quién es? Soy su vecina. Yo. Probablemente debería haber llamado a alguien antes. La voz de la mujer se quebró. La oigo llorar por las noches a través de las paredes. Anoche, la oí diciendo, me duele. Me duele, una y otra vez. No puedo seguir fingiendo que no la oigo. ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive exactamente? No puedo. Lo siento. No puedo involucrarme oficialmente, pero alguien necesita ayudar a esa niña pronto. La línea se cortó. Margarita se quedó mirando su teléfono, las manos temblándole. Llamó a Vicente inmediatamente. Ha habido un informe anónimo de una vecina. Lucía lleva 4 días sin venir al colegio. Nadie contesta las llamadas. Necesita hacer la visita de bienestar ahora. Señora Delgado, no puedo simplemente. Ahora. La voz de Margarita era firme. Si algo le pasa a esa niña y esperamos por el protocolo, ¿cómo vivirá consigo mismo? Hubo un largo silencio. Finalmente, Vicente habló. Veré qué puedo hacer, pero si aparecemos y todo está bien, esto se convierte en acoso a un padre soltero. ¿Y si no aparecemos y no todo está bien? Vicente no tuvo respuesta para eso. Margarita se sentó en su escritorio, mirando fijamente la silla vacía de Lucía. El pájaro de origami estaba sobre su mesa. Ayuda, papi, triste susurró al aula vacía. Aguanta, Lucía. Por favor, aguanta. Ya vamos. Pero la terrible pregunta permanecía. ¿Llegarían a tiempo? El viernes por la mañana, después de que Lucía llevara ausente 5 días, sonó el teléfono de Margarita. Era Alejandro, su voz distante y extraña. Señora Delgado, soy Alejandro Navarro. Lucía ha estado enferma. Gripe o algo así. Volverá cuando esté mejor. Señor Navarro, ¿está todo bien? Sen. Estamos bien. Perfectamente bien. Sus palabras eran lentas, desconectadas, como alguien hablando a través de la niebla. Dígale al colegio que estamos bien. La línea se cortó. Margarita llamó inmediatamente al padre Ortega. Algo va muy mal. No podemos esperar a la visita oficial de bienestar. ¿Vendrá conmigo? 1 hora después, Margarita y el padre Ortega estaban en el porche de los Navarro. La casa parecía cansada, descuidada. Hojas muertas amontonadas contra los cimientos. El buzón rebosaba de correo sin recoger. Todas las ventanas tenían las cortinas bien cerradas aunque era mediodía. El padre Ortega llamó firmemente. Alejandro, soy el padre Ortega de la iglesia de Santa María. He venido a ver cómo estáis tú y Lucía. Sin respuesta. Llamó de nuevo más fuerte. Finalmente, pasos. La puerta se abrió solo una rendija, quizás 15 centímetros. El rostro de Alejandro apareció en el hueco, sin afeitar, ojos rojos y vacíos. Padre, esto no es... No puedo recibir visitas ahora mismo. Alejandro, hijo mío, déjanos ayudarte, dijo el padre Ortega suavemente. Sea lo que sea con lo que estés luchando, no tienes que enfrentarlo solo. Estoy manejando las cosas. Estamos bien. Pero mientras Alejandro hablaba, el padre Ortega se movió ligeramente, y a través de la estrecha abertura, tanto él como Margarita vieron el interior, montones, pilas, montañas de periódicos, cajas, bolsas de basura llegando del suelo al techo. El estrecho pasillo detrás de Alejandro parecía un túnel excavado a través de escombros acumulados. El olor que salía era abrumador. Moho, descomposición, algo químico y malo. Alejandro. Margarita habló, su voz temblando. Necesitamos ver a Lucía. Necesitamos saber que está a salvo. Está durmiendo. La voz de Alejandro se quebró con pánico. No pueden simplemente aparecer exigiendo ver a mi hija. Tengo derechos. A través de un hueco en las torres de basura, Margarita captó un atisbo de movimiento. Una pequeña figura de amarillo, Lucía, sentada en una esquina de un sofá manchado, agarrando un conejo de peluche gastado. Incluso desde la distancia, Margarita podía ver lo delgada que se había puesto.
Lucía, llamó Margarita. Cariño, ¿estás bien? Lucía miró hacia la puerta, sus ojos muy abiertos con miedo y confusión. Alejandro se movió para bloquear su vista por completo. Tienen que irse ahora antes de que llame a la policía por allanamiento. Alejandro, por favor. El padre Ortega extendió la mano. ¡Fuera! El grito de Alejandro resonó por el vecindario. Todo el mundo cree saber qué es lo mejor para nosotros. Nadie entiende. Déjenos en paz. La puerta se cerró de golpe. Oyeron los cerrojos encajando. El padre Ortega y Margarita se quedaron en el porche, atónitos. Las manos del padre Ortega temblaban mientras sacaba su teléfono. Voy a llamar a Vicente Carrasco. ¿Lo que vi ahí dentro? Esa niña está viviendo en condiciones peligrosas. Mientras caminaban de vuelta al coche de Margarita, ella se volvió para echar un último vistazo a la casa. Por un momento, vio una cortina moverse en una ventana del piso de arriba. Una pequeña mano presionada contra el cristal. La mano de Lucía. Luego la cortina volvió a caer en su lugar. Margarita sintió lágrimas corriendo por su rostro. Sabe que lo estamos intentando. Sabe que a alguien le importa. El padre Ortega hizo la llamada desde el coche de Margarita. Su voz era urgente. ¿Vicente? Soy el padre Ortega. Acabo de presenciar condiciones severas de acumulación compulsiva en la residencia de los Navarro. Pilas del suelo al techo. Insalubre. Peligroso. La niña está visiblemente enferma. Esto requiere acción inmediata. La respuesta de Vicente hizo que el rostro del padre Ortega se endureciera. ¿Qué quiere decir con que necesita seguir el procedimiento? Le estoy diciendo que esa niña está en peligro ahora mismo. Colgó, su mandíbula tensa de frustración. Está programando una visita oficial para el lunes con la autorización apropiada. ¿El lunes? Susurró Margarita. Son 3 días más. 3 días más de Lucía viviendo en esa pesadilla. 3 días más de Alejandro hundiéndose más en su crisis. Margarita miró la casa una vez más, a esa ventana del piso de arriba donde había estado la mano de Lucía. Por favor, Dios, susurró. Que el lunes no sea demasiado tarde. Llegó la mañana del lunes, pero Margarita nunca llegó a ver la visita oficial de bienestar. Antes del amanecer, sonó su teléfono. Era la directora Prieto, su voz fría y formal. Margarita, necesito que vengas a mi despacho inmediatamente cuando llegues al colegio, antes de que empiecen las clases. El estómago de Margarita se hundió. ¿Qué pasa? Lo hablaremos en persona. 1 hora después, Margarita estaba sentada frente a la directora Prieto y el doctor García. Entre ellos había una carta de queja formal. Margarita. La directora Prieto comenzó. Alejandro Navarro ha presentado una queja por acoso contra usted. Afirma que ha estado acosando a su familia, haciendo acusaciones infundadas e intentando interferir con sus derechos parentales. Eso no es lo que pasó. Tiene documentación de múltiples llamadas telefónicas, una visita domiciliaria no autorizada y testigos de que apareció en su casa con el padre Ortega. El rostro de la directora Prieto era severo. Margarita, entiendo que te preocupas por tus alumnos, pero esto ha cruzado los límites profesionales. El doctor García se inclinó hacia adelante. Margarita, he revisado tu expediente. Perdiste una hija hace 20 años. Es posible que estés proyectando sentimientos no resueltos sobre Lucía, viendo peligro donde podría haber simplemente una familia luchando. Margarita se sintió como si le hubieran dado una bofetada. La muerte de mi hija no tiene nada que ver con esto. Lucía está en peligro real. Eso le corresponde determinarlo a servicios sociales, no a usted, interrumpió la directora Prieto. Con efecto inmediato, está suspendida pendiente de investigación. No debe contactar a la familia Navarro ni intentar involucrarse en esta situación de ninguna manera. No puede hablar en serio. Hablo muy en serio. Podríamos enfrentarnos a una demanda. Margarita. Has puesto a todo el colegio en riesgo con tus acciones. Margarita salió del edificio en shock. Fuera, Rosa la alcanzó en el aparcamiento. Señora Delgado, me he enterado de lo que ha pasado. Lo siento mucho. Rosa, tuviste lo que yo vi. Sabes que algo va mal. Rosa apartó la mirada, incómoda. Tengo que pensar en mi trabajo, señora Delgado. Tengo 3 hijos que alimentar. No puedo involucrarme si significa que podría perder mi puesto. Margarita lo entendió, pero dolió. 1 por 1,
Su sistema de apoyo se desmoronaba. Vicente Carrasco llamó esa tarde. Señora Delgado, estoy cancelando la visita de bienestar de hoy. Dada la queja del señor Navarro y su suspensión. Cualquier acción que tomemos ahora parecería represalia. La situación se ha comprometido. ¿Comprometido? La voz de Margarita se quebró. Una niña está sufriendo y usted está preocupado por cómo queda. Estoy preocupado por hacer las cosas correctamente para que se sostengan legalmente, dijo Vicente firmemente. Lo siento, pero tengo las manos atadas. Los días que siguieron fueron los más oscuros que Margarita había experimentado en años. Lucía no volvió al colegio. Alejandro la había dado de baja oficialmente para educación en casa. Margarita no tenía acceso, ninguna forma de comprobar cómo estaba, ninguna forma de ayudar. Pasó con el coche por la casa de los Navarro 2 veces, simplemente sentada en su coche calle abajo, mirando fijamente esas cortinas cerradas, imaginando a Lucía dentro de esa pesadilla. El sábado, una semana después de que comenzara su suspensión, Margarita estaba sentada en su salón mirando una vieja fotografía. Su hija Sara, de 3 años, sonriendo con un vestido rosa. Sara había muerto de una enfermedad, algo que Margarita no pudo prevenir, no pudo combatir, no pudo arreglar. No pude salvarte, cariño, susurró Margarita a la foto. Y ahora le estoy fallando a otra pequeña. Esa noche, su teléfono vibró. Número anónimo, un mensaje de texto. El llanto de al lado es peor esta noche. La oigo diciendo, por favor, por favor, por favor. No puedo más, pero tengo demasiado miedo para llamar oficialmente. Margarita miró fijamente el mensaje, su decisión cristalizándose. El sistema había fallado. Las reglas habían fallado. Todo el mundo tenía demasiado miedo o estaba demasiado atado por los procedimientos para actuar. Pero Margarita no tenía nada que perder. Cogió su teléfono e hizo una última llamada. No a Vicente, no al colegio, sino al 112. Necesito reportar una niña en peligro inmediato. Después de hacer la llamada al 112, Margarita se sentó en su coche fuera de la comisaría, las manos temblándole. Un agente había tomado su denuncia, pero su expresión le dijo todo. Sin ser ya la maestra de Lucía, sin posición oficial, su queja tenía poco peso. Señora, enviaremos a alguien a comprobar, pero si el padre no permite la entrada, y no vemos evidencia inmediata de peligro, no podemos entrar a la fuerza. Margarita se fue sintiéndose derrotada pero no vencida. Tenía un plan más. Llamó a las únicas personas que aún podrían ayudar. El padre Ortega, Carolina la enfermera, y a través de un contacto de apoyo a veteranos, contactó con el sargento Marcos Fernández, un consejero que trabajaba con antiguos militares luchando con problemas de salud mental. Se reunieron en una cafetería el domingo por la tarde. Margarita extendió todo lo que había recopilado. Fotos de los dibujos de Lucía, documentación médica de Carolina, los mensajes de la vecina anónima, la declaración del padre Ortega sobre las condiciones de acumulación. Esto es más que suficiente para que un juez emita una orden de bienestar de emergencia, dijo el sargento Fernández, examinando los materiales. He visto este patrón antes con veteranos, TEP, depresión, acumulación compulsiva. Quieren a sus hijos desesperadamente, pero no pueden ver el peligro que están creando. ¿Puede ayudarnos?, preguntó Margarita. Tengo contactos en el juzgado de familia. Puedo acelerar una orden de emergencia a través de los canales de servicios para veteranos. La mandíbula de Fernández se tensó con determinación. Esa niña no debería tener que esperar por la burocracia. ¿Qué pasará con Alejandro?, preguntó el padre Ortega en voz baja. Si lo que la señora Delgado describe es correcto, será sometido a evaluación psiquiátrica. No es un castigo. Es la ayuda que debería haber recibido hace años. Margarita sintió el peso de lo que estaba a punto de hacer. Alejandro va a perder la custodia de Lucía, al menos temporalmente. Sí, confirmó Fernández. Y le destrozará. Pero señora Delgado, ¿qué le destroza más? Recibir ayuda y posiblemente reunirse con su hija después, o quedarse en negación hasta que algo irreversible ocurra. Rosa apareció en su mesa, sorprendiendo a todos. Siento haberla abandonado antes, señora Delgado. Pero mi hija me preguntó anoche qué querría que alguien hiciera si ella necesitara ayuda, y la gente tuviera demasiado miedo para actuar. No puedo vivir conmigo misma si me quedo callada. Margarita extendió la mano y apretó la de Rosa. Para el lunes por la mañana,
El sargento Fernández había conseguido una orden judicial de emergencia para una evaluación de bienestar inmediata de la casa de los Navarro. Policía, servicios sociales y un equipo de evaluación psiquiátrica responderían juntos. El teléfono de Margarita sonó a las 7 de la mañana. Era Fernández. Entramos esta mañana. ¿Vienes? Margarita cogió sus llaves. Había perdido su trabajo. Su reputación estaba dañada. Y había cruzado cada línea profesional. Pero nada de eso importaba. Lucía necesitaba a alguien que se negara a rendirse. Y Margarita iba a estar allí cuando esa puerta finalmente se abriera. El coche de Margarita se detuvo detrás de los vehículos oficiales a las 8:15 de la mañana. Vicente Carrasco estaba allí junto con 2 agentes de policía, una trabajadora social médica y el sargento Fernández. La casa de los Navarro parecía mortalmente silenciosa bajo la luz de la mañana. Vicente llamó firmemente. Señor Navarro, Servicios Sociales de Sevilla. Tenemos una orden judicial para una visita de bienestar de emergencia. Por favor, abra la puerta. Silencio, luego pasos arrastrándose. La puerta se abrió lentamente. Alejandro estaba allí y Margarita apenas lo reconoció. Había envejecido 10 años en 2 semanas. Sus ojos estaban vacíos, derrotados. Ya no estaba enfadado ni a la defensiva. Simplemente estaba destrozado. Sabía que vendrían eventualmente, susurró Alejandro, su voz vacía de lucha. Lo intenté. Intenté con todas mis fuerzas mantener todo unido, pero no puedo. Ya no puedo más. Las lágrimas corrían por su rostro sin afeitar. No soy un mal padre. Quiero a mi hija más que a nada, pero algo va mal conmigo. Algo se rompió dentro, y no sé cómo arreglarlo. Margarita se adelantó suavemente. Alejandro, estamos aquí para ayudaros a los dos. Ya no tienes que cargar con esto solo. Él asintió lentamente, haciéndose a un lado. Está dentro. Por favor no le hagáis daño. Ella no ha hecho nada malo. Todo esto soy yo. Mientras el equipo se preparaba para entrar, una pequeña voz llamó desde algún lugar profundo de la casa. Papi, ¿por qué hay tanta gente? El corazón de Margarita se encogió. La voz de Lucía sonaba tan pequeña, tan asustada. Vicente miró a Margarita. ¿Vienes? Margarita respiró hondo y cruzó el umbral. Lo que vio dentro le cortó la respiración. El interior de la casa de los Navarro era un laberinto. Torres de periódicos, cajas de cartón, bolsas de plástico llenas de objetos desconocidos, todo apilado del suelo al techo, creando estrechos pasillos apenas lo suficientemente anchos para caminar. El olor era abrumador. Moho, descomposición, aire viciado que no había circulado en meses. Vicente sacó su cámara, documentándolo todo. Los agentes se movían cuidadosamente a través de los túneles de escombros. Margarita lo seguía, con el corazón latiendo con fuerza. Por aquí, dijo Alejandro en voz baja, guiándolos más adentro de la casa. Su habitación está al fondo. Pasaron por una cocina donde los platos estaban apilados en el fregadero, las encimeras cubiertas de envases de comida caducada. El salón era invisible bajo montañas de posesiones acumuladas. Cada superficie contenía algo. Electrodomésticos rotos, ropa vieja, objetos aleatorios recogidos y nunca descartados. Señor Navarro, ¿cuánto tiempo lleva así?, preguntó la trabajadora social médica suavemente. La voz de Alejandro se quebró. Ya no lo sé. Empezó siendo poco. Me decía a mí mismo que lo organizaría mañana, pero mañana nunca llegaba. Y luego dejé de verlo. Era como si mi cerebro no pudiera procesar lo mal que se había puesto. Llegaron a una puerta al final de un estrecho pasillo. Alejandro la abrió lentamente. Aquí es donde duerme Lucía. La habitación era diminuta, oscura, con una pequeña ventana cubierta por una manta. No había una cama propiamente dicha, solo un viejo colchón colocado directamente sobre un somier metálico expuesto. Los muelles estaban oxidados, varios de ellos rotos y doblados hacia arriba en ángulos afilados. La mano de Margarita voló a su boca. Esta era la cama con dientes que Lucía había dibujado. Por esto no podía sentarse en el colegio, porque acostarse en esto cada noche le había lesionado la espalda y las piernas. Esparcidos alrededor del colchón había trozos de tela rasgada y alambre que Alejandro había intentado usar como parches, tratando desesperadamente de cubrir los peligrosos muelles. Lucía estaba sentada en la esquina, agarrando su conejo de peluche, llevando ese mismo vestido amarillo. Parecía tan pequeña,
tan frágil en la tenue luz. La trabajadora social médica se arrodilló. Hola, Lucía. Me llamo doctora Sara. ¿Puedo revisarte para asegurarme de que estás bien? Lucía miró a su padre con incertidumbre. Alejandro asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Está bien, cariño. Esta gente está aquí para ayudarnos. La doctora Sara examinó suavemente a Lucía, comprobando su respiración, palpando en busca de lesiones, observando las viejas marcas en su espalda donde los muelles se habían clavado en su piel noche tras noche. Está desnutrida y deshidratada, dijo la doctora Sara en voz baja a Vicente. Tiene una infección respiratoria, probablemente por exposición al moho, y hay viejas marcas de presión consistentes con dormir sobre esa superficie. Margarita se adelantó lentamente. Lucía, cariño, ¿te acuerdas de mí? Los ojos de Lucía se iluminaron ligeramente. Señora Delgado. Margarita se arrodilló, conteniendo las lágrimas. Sí, cariño. Estoy aquí, y vamos a asegurarnos de que estés a salvo ahora. ¿Papi está en problemas? La voz de Lucía era tan pequeña. Tu papi está enfermo, Lucía, pero va a recibir ayuda. La mejor ayuda. Lucía miró a Alejandro, con quien el sargento Fernández hablaba tranquilamente en la puerta. ¿Lo volveré a ver? Margarita tocó la mejilla de Lucía suavemente. Sí, cariño. Cuando esté mejor, te lo prometo. La doctora Sara guió cuidadosamente a Lucía hacia la ambulancia, esperando afuera para una evaluación médica completa. Lucía agarraba su conejo de peluche con fuerza, mirando hacia atrás a su padre con ojos asustados. Papi. Alejandro intentó seguirla, pero el sargento Fernández colocó suavemente una mano sobre su hombro. Alejandro, tenemos que hablar. En el salón, o lo que pasaba por uno entre el desorden, Alejandro se derrumbó en el borde de un sofá enterrado, la cabeza entre las manos, todo su cuerpo sacudiéndose con sollozos. He destruido su vida, dijo entre jadeos. He destruido a mi niña. Todo lo que toco se convierte en ruina. Lo intenté. Dios, lo intenté con todas mis fuerzas, pero ya no puedo hacer que mi mente funcione bien. Margarita se sentó a su lado, con cuidado de no hacer movimientos bruscos. Alejandro, lo que te pasó no fue culpa tuya. Pero lo que pase ahora, eso es tu elección. Me la van a quitar, susurró Alejandro. Estoy perdiendo a mi hija. El sargento Fernández se arrodilló frente a Alejandro, hablando con firme compasión. No la estás perdiendo para siempre. Pero ahora mismo, no puedes cuidar de ella. No así. Tu TEP, tu depresión, la acumulación compulsiva. Son condiciones médicas que necesitan tratamiento. Tratamiento real, Alejandro. No tú intentando aguantar solo. Serví a mi país. La voz de Alejandro se quebró. Sobreviví al combate. Pensé que podía sobrevivir a cualquier cosa, pero al volver a casa, el ruido en mi cabeza nunca paró. Las pesadillas, la sensación de que todo se descontrolaba. No podía mantener un trabajo. No podía mantener la casa limpia. Ni siquiera podía ver lo mal que se habían puesto las cosas. Vicente Carrasco se sentó frente a él, su escepticismo anterior reemplazado por genuina preocupación. Señor Navarro, voy a ser honesto con usted. Vamos a colocar a Lucía en acogimiento familiar de urgencia hoy. Usted será trasladado a la unidad psiquiátrica para veteranos para una evaluación de 72 horas y probablemente tratamiento prolongado. No, por favor. Alejandro empezó a levantarse, el pánico inundando su rostro. Escúchame, intervino Fernández, su voz firme. Esto no es el final. Esto es el comienzo de recuperar tu vida. Trabajo con docenas de veteranos como tú. Hombres que pensaban que estaban bien, que alejaron a todos, que cayeron en espiral hasta tocar fondo. Pero los que aceptan ayuda, se reconstruyen. Se curan. Y algunos de ellos se reúnen con sus familias. ¿Y si nunca la recupero? La voz de Alejandro era apenas audible. Margarita tomó su mano. Alejandro, mírame. Lo que Lucía necesita más que nada es un padre que esté sano mental y emocionalmente. Ahora mismo, no puede ser esa persona. Pero con el tratamiento adecuado, medicación, terapia, apoyo, podría serlo. El padre Ortega entró en la habitación. Hijo mío, a veces el mayor acto de amor es soltar cuando no eres lo suficientemente fuerte para aguantar. No estás abandonando a Lucía. Estás eligiendo ponerte bien para poder ser el padre que ella merece.
Alejandro miró a su alrededor, a los escombros de su hogar, a la evidencia de su colapso mental. La lucha se drenó de él, reemplazada por una dolorosa aceptación. ¿Qué tengo que hacer?, susurró. Vicente sacó los papeles. Firmar la custodia temporal al Estado, entrar voluntariamente en tratamiento, seguir el programa, mostrar progreso constante. En 6 meses, revisamos el caso. La mano de Alejandro temblaba mientras firmaba los papeles. Cada firma se sentía como un trozo de su corazón rompiéndose. Afuera, Margarita observó cómo Lucía era colocada suavemente en el coche de la trabajadora de acogimiento familiar. La pequeña presionó su cara contra la ventana, buscando a su padre. Alejandro apareció en la puerta principal, escoltado por los agentes. Cuando Lucía lo vio, comenzó a llorar. «¡Papi!». Alejandro caminó hacia el coche, lágrimas corriendo por su rostro. Se arrodilló junto a la ventana. «Mi niña, te quiero más que a nada en este mundo. Voy a ponerme mejor. Te lo prometo. Y cuando esté bien, estaremos juntos otra vez». «No quiero irme sin ti», sollozó Lucía. «Lo sé, cariño, pero a veces los papis necesitan ayuda igual que los niños. Sé valiente por mí, ¿vale? Sigue haciendo esos pájaros de papel, y recuerda, te quiero para siempre». Lucía presionó su pequeña mano contra el cristal. Alejandro presionó su mano contra la de ella desde fuera. Luego el coche se alejó. Margarita vio a Alejandro derrumbarse por completo, cayendo de rodillas en la entrada mientras el coche desaparecía por la esquina. Pero también vio algo más. El primer paso hacia la curación. El primer momento honesto que Alejandro se había permitido en años. A veces amar significa soltar para que ambos puedan sobrevivir. Firmar la custodia temporal al Estado. Entrar voluntariamente en tratamiento. Seguir el programa. Mostrar progreso constante. En 6 meses, revisamos el caso. La mano de Alejandro temblaba mientras firmaba los papeles. Cada firma se sentía como un trozo de su corazón rompiéndose. Afuera, Margarita observó cómo Lucía era colocada suavemente en el coche de la trabajadora de acogimiento familiar. La pequeña presionó su cara contra la ventana, buscando a su padre. Alejandro apareció en la puerta principal, escoltado por los agentes. Cuando Lucía lo vio, comenzó a llorar. «¡Papi!». Alejandro caminó hacia el coche, lágrimas corriendo por su rostro. Se arrodilló junto a la ventana. «Mi niña, te quiero más que a nada en este mundo. Voy a ponerme mejor. Te lo prometo. Y cuando esté bien, estaremos juntos otra vez». «No quiero irme sin ti», sollozó Lucía. «Lo sé, cariño. Pero a veces los papis necesitan ayuda igual que los niños. Sé valiente por mí, ¿vale? Sigue haciendo esos pájaros de papel. Y recuerda, te quiero para siempre». Lucía presionó su pequeña mano contra el cristal. Alejandro presionó su mano contra la de ella desde fuera. Luego el coche se alejó. Margarita vio a Alejandro derrumbarse por completo, cayendo de rodillas en la entrada mientras el coche desaparecía por la esquina. Pero también vio algo más. El primer paso hacia la curación, el primer momento honesto que Alejandro se había permitido en años. A veces amar significa soltar para que ambos puedan sobrevivir. Pasaron 3 semanas. Lucía fue colocada con Susana y Tomás Ruiz, una pareja de acogida experimentada de unos 50 años que habían abierto su hogar a docenas de niños a lo largo de los años. Su casa era cálida, limpia y llena de rutinas suaves que Lucía nunca había conocido. Margarita la visitaba cada 2 días, trayendo nuevo papel de origami, libros y lo más importante, constancia. Era el ancla de Lucía al mundo que había conocido antes de que todo cambiara. «¿Cómo te sientes hoy, cariño?», preguntó Margarita durante una visita, sentada junto a Lucía en el soleado salón de los Ruiz. Lucía llevaba ropa nueva, un jersey rosa suave y vaqueros que le quedaban bien. Había ganado un poco de peso, y las ojeras bajo sus ojos se estaban desvaneciendo, pero sus ojos aún contenían tristeza. «La señora Susana hace tortitas muy buenas», dijo Lucía en voz baja. «Y el señor Tomás me lee cuentos antes de dormir. Pero…». Su voz se apagó. «Pero echas de menos a tu papi», terminó Margarita suavemente. Lucía asintió, las lágrimas brotando. «¿Está enfadado conmigo? ¿Hice algo mal?». Margarita abrazó a Lucía. «Oh, cariño, no. No hiciste nada mal. Tu papi te quiere muchísimo. Solo está enfermo. Y a veces cuando los adultos se enferman de la mente, necesitan ayuda especial para mejorar».
Como cuando tuve la gripe. Algo así, pero tarda más en curarse. La buena noticia es que está recibiendo esa ayuda ahora mismo. Era verdad. Margarita había recibido noticias del sargento Fernández. Alejandro estaba en el centro de atención a veteranos finalmente recibiendo el tratamiento adecuado. Le habían diagnosticado TEP severo, depresión mayor y trastorno de acumulación compulsiva, condiciones que habían permanecido sin tratar durante años. Por primera vez desde que volvió del servicio, Alejandro estaba tomando la medicación adecuada. Asistía a terapia diariamente, participaba en grupos de apoyo para veteranos y estaba aprendiendo estrategias de afrontamiento que debería haber recibido hace años. Margarita lo visitó una tarde en el centro. Estaba sentado en una zona común, luciendo más limpio y más presente de lo que lo había visto en meses. Estaba afeitado, llevaba ropa limpia, y aunque sus ojos aún contenían dolor, había algo nuevo allí. Esperanza. Señora Delgado. Alejandro se levantó cuando la vio. Gracias por venir. Se sentaron juntos cerca de una ventana con vistas a un jardín. ¿Cómo estás?, preguntó Margarita. Alejandro respiró hondo. Estoy procesándolo. Los médicos dicen que debería haber buscado ayuda hace años. Seguía pensando que podía manejarlo solo. Que pedir ayuda significaba que era débil. Rió amargamente. Resulta que dejar que destruyera mi vida y dañara a mi hija fue la elección débil. Tomaste las mejores decisiones que pudiste con una mente que no funcionaba correctamente, dijo Margarita suavemente. Lo que importa es lo que hagas ahora. Pienso en Lucía cada minuto. La voz de Alejandro se quebró. ¿Está bien? ¿Me odia? Te quiere, Alejandro, y pregunta por ti todos los días. Margarita sacó un papel de su bolso. Una grulla de origami que Lucía había hecho con Mejórate, papi escrito con letras cuidadosas. Alejandro sostuvo el pájaro de papel como si fuera de cristal, lágrimas corriendo por su rostro. Voy a hacer esto bien. Estoy siguiendo cada parte del programa. Encontré un trabajo a tiempo parcial a través del centro trabajando en su taller de carpintería. Me mudo a una vivienda asistida para veteranos el mes que viene. Y estoy solicitando visitas supervisadas. Eso es maravilloso, Alejandro. ¿Querrás siquiera verme? Su voz era pequeña, asustada. Pregunta cuándo puede verte todos los días, le aseguró Margarita. Eres su padre. Ese vínculo no se rompe porque te pusieras enfermo. El sargento Fernández se unió a ellos, llevando papeles. Alejandro, tenemos la aprobación para tu primera visita supervisada este jueves a las 10 de la mañana. 2 horas aquí en el centro con un consejero presente. Las manos de Alejandro temblaban mientras tomaba los papeles. 2 horas con mi hija. Ni siquiera sé qué decirle. Dile que la quieres, ofreció Margarita. Dile que lo sientes. Dile que te estás recuperando. Eso es todo lo que necesita oír. Esa noche, Margarita ayudó a Lucía a elegir un conjunto para la visita. La pequeña estaba nerviosa y emocionada, cambiando de opinión sobre qué ponerse 3 veces. ¿Y si todavía está triste?, preguntó Lucía. Puede que todavía esté un poco triste, dijo Margarita honestamente. Curarse lleva tiempo, pero estará muy feliz de verte. Lucía agarró el collar que Susana le había dado. Un pequeño pájaro de plata en una cadena. Quiero darle algo a papi. Juntas hicieron un corazón de origami y Lucía escribió dentro. Te quiero, papi. Lucía. La mañana del jueves llegó brillante y despejada. Mientras Margarita conducía a Lucía al centro de atención a veteranos, la pequeña estaba callada, agarrando su corazón de papel. ¿Estás lista, cariño?, preguntó Margarita mientras aparcaban. Lucía respiró hondo y asintió. Estoy lista. Las puertas hacia la curación estaban a punto de abrirse para padre e hija. La sala de visitas en el centro de veteranos era cálida y acogedora. Sillones suaves, juguetes de niños en una esquina, ventanas dejando entrar la luz natural. Nada parecido al hogar oscuro y desordenado que Lucía había conocido. Alejandro estaba sentado esperando, las manos fuertemente entrelazadas, la pierna moviéndose con energía nerviosa. Cuando la puerta se abrió y Lucía entró, sosteniendo la mano de Margarita, el tiempo pareció detenerse. Papi. La voz de Lucía era diminuta, insegura. Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas. Hola, mi niña. Durante un largo momento, simplemente se miraron el uno al otro. Luego, Lucía soltó la mano de Margarita y corrió a través de la habitación,
lanzándose a los brazos de su padre. Alejandro la atrapó, sosteniéndola como si pudiera desaparecer. Lo siento mucho, Lucía. Lo siento muchísimo. Está bien, papi, susurró Lucía contra su hombro. La señora Delgado dijo que estabas enfermo. Ya estás mejor. Alejandro se apartó ligeramente para poder ver su cara. Estoy mejorando un poquito cada día. Mírate. Has crecido. ¿Tienes ropa nueva? La señora Susana me la compró. Y tengo mi propia habitación con una cama de verdad que no hace daño. Lucía hizo una pausa, viendo la expresión de su padre desmoronarse. Pero te echo de menos. Yo también te echo de menos, cariño. Más de lo que podrías imaginar. Se sentaron juntos en el sofá y Lucía sacó el corazón de origami que había hecho. Hice esto para ti. Alejandro lo desdobló cuidadosamente, leyendo su mensaje. Sus manos temblaban. Yo también te quiero, cariño, muchísimo. Metió la mano en su bolsillo. Yo también te hice algo. Sacó un pequeño pájaro de madera que había tallado en el taller del centro. Era sencillo, pero hermoso, pintado de amarillo, como el vestido favorito de Lucía solía ser. Hice esto en terapia. Nos enseñan a trabajar con las manos. Ayuda a calmar nuestras mentes. Este pájaro es especial, Lucía. Significa que eres libre de volar incluso cuando no estamos juntos. Y no importa dónde vayas, siempre serás mi pajarita. Lucía sostuvo el pájaro de madera con cuidado, pasando los dedos por su superficie suave. ¿Puedo quedármelo para siempre? Para siempre jamás. La consejera que supervisaba sonrió suavemente desde su silla cerca de la puerta. Esto era curación en tiempo real. Pasaron las siguientes 2 horas hablando, dibujando juntos y haciendo grullas de papel. Alejandro le mostró a Lucía fotos del pequeño apartamento al que se iba a mudar. Limpio, organizado, con un espacio ya preparado para sus visitas. Cuando esté completamente mejor y los médicos digan que estoy listo, puedes venir a visitarme allí, explicó Alejandro. Y quizás algún día, si sigo trabajando duro, podamos vivir juntos otra vez. ¿De verdad? Los ojos de Lucía se iluminaron con esperanza. ¿De verdad? De verdad. Pero puede que tarde mucho tiempo y necesito demostrar que puedo cuidar de los dos correctamente. Esperaré, dijo Lucía simplemente. Porque eres mi papi y te quiero. Cuando la visita terminó, Alejandro se arrodilló al nivel de Lucía. Quiero que sepas algo importante. Lo que pasó, nuestra casa estando desordenada, yo sin poder cuidar las cosas bien, nada de eso fue culpa tuya. Eres perfecta, Lucía. Eres mi niña valiente y hermosa. Prométeme que lo recordarás. Te lo prometo, papi. Se abrazaron una última vez antes de que Lucía tuviera que irse. Mientras Margarita la guiaba hacia la puerta, Lucía se volvió. Papi, sigue poniéndote mejor, ¿vale? Lo haré, cariño. Por ti, por nosotros. La puerta se cerró. Pero esta vez, no era un final. Era un comienzo. 3 meses después, en una brillante mañana de primavera, Lucía entró en el CEIP Rivera del Guadalquivir, sosteniendo la mano de Susana Ruiz. Llevaba un alegre vestido azul y el collar del pájaro de madera que Alejandro había tallado para ella. Margarita esperaba en la puerta del aula, sus ojos brillantes de lágrimas mientras Lucía corría a abrazarla. Bienvenida, cariño. Durante el tiempo de lectura matutina, algo milagroso sucedió. Lucía se sentó en su pupitre, naturalmente, cómodamente, sin vacilación ni miedo. Abrió su libro y sonrió. Una sonrisa real, genuina, que iluminó toda la habitación. Margarita observaba, con el corazón lleno. Esto era lo que significaba luchar por un niño. Por esto había arriesgado todo. Lucía estaba prosperando. Alejandro estaba en tratamiento, progresando constantemente. Tenía vivienda estable, un trabajo y visitaba a Lucía 2 veces por semana. Había esperanza real para su futura reunión. Esa tarde, Lucía le dio a Margarita una nueva creación de origami, un corazón con palabras escritas dentro. Gracias por verme cuando era invisible. Margarita sostuvo el papel cerca, susurrando una promesa a la pequeña que había encontrado su voz, y a cada niño aún esperando en silencio. Siempre te veré, siempre. A veces el amor solo no es suficiente, pero el coraje, la persistencia y negarse a mirar hacia otro lado pueden cambiarlo todo. Algunas historias no tienen finales perfectos, solo hermosos comienzos de curación.
Y esto era solo el principio.